En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en el Jordán te manifestaste como hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Sara Teresa López, a 5 días de su fallecimiento, y por el restablecimiento de la salud de Edgar, que fue operado. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, revelado por la luz de la estrella, se manifieste cada vez más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. De la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a una
Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer». Él le respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos les dijeron: «Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Después de averiguarlo dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupo de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de resto de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio comienza diciendo que Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándole largo rato. Ayer decíamos que esta es la lectura de los días feriales de este tiempo de Navidad, nos muestra a Jesús amando, mostrando el amor del Padre, pero más bien ese amor en la dimensión que llamaríamos en términos modernos teológicos, la dimensión de la caridad pastoral, no tanto el amor, que también lo muestra, de curar a un enfermo, ayudar a un pobre, etcétera, etcétera. Pero acá más bien lo que sería la orientación de la vida. Y acá es bien claro. Dice: se compadeció de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Ese yo creo que es el mayor mal de la humanidad entera, es este. De todo el mundo es este, no es el coronavirus. Es que por el coronavirus tarde o temprano va a desaparecer y se va a vencer. Es que la humanidad vive como ovejas sin pastor, sin saber a dónde viene ni saber a dónde va, sin encontrar el sentido de la vida y sin encontrar el sentido de las cosas. Justamente el ejemplo es bien claro: las ovejas. Las ovejas, los corderos, las ovejas, son animales completamente indefensos. Y en Uruguay lo que más abunda son ovejas, paradójicamente, porque están bajo el cuidado, están protegidas. En la época de Jesús, protegido y cuidado por los pastores, ahora con técnicas modernas de alambrado, etcétera, etcétera, que protege de cuidado de los perros la matan, los jabalíes la matan, los zorros las matan. Es un animal completamente indefenso, que si no tiene la protección de alguien superior, sea de la forma antigua, sea de la forma moderna, de pastoreo, de encierro en potrero, lo que fuera, si no tiene una protección exterior, la oveja muere, la mata cualquiera, la agarra y la mata. O sola a veces se desbarrancan en un despeñadero, ahí caen y mueren. O se pierden y no tienen sentido de orientación, como tienen los perros o los gatos, por ejemplo. Bien, necesita ser cuidado. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos, si no tenemos a Dios, andamos para arriba y para abajo, sin encontrarle el sentido de la vida. Hay un ejemplo lindo para esto, que no tiene nada que ver con la fe cristiana, pero para entender lo importante que
esto, de que en la vida tengamos el sentido de la vida, que es el de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el rey macedonio, que heredó de su padre Filipo, heredó el reino de Macedonia, que era Macedonia y Grecia y un poquito más. Y extendió el reino, el guerrero conquistador se le considera uno de los genios más grandes, militares, estratega militar más grande de la historia, junto con Napoleón y algunos más. Bueno, y lo extendió hasta la India, invadió Israel inclusive, Egipto, los conquistó a todos. Murió a los 32 años, en 10 años conquistó un imperio grandísimo. Y bueno, era hijo del rey Filipo, que ya el padre de él le había dejado el reino armado, un pequeño en comparación a lo que conquistó él, un pequeño reino armado. Y entonces, como se acostumbraba en aquella época, que no existía la escuela, no existían los liceos, existían sí los maestros, entonces su padre contrató a un maestro para que lo educara al hijo, que era Aristóteles, nada más ni nada menos que el famoso filósofo Aristóteles, uno de los principales filósofos, padre de la filosofía también, junto con Platón y otros, Sócrates, lo contrató para que le educara al hijo. Y entonces Alejandro Magno siempre decía, yo le debo tanto a mi padre Filipo que me dio la vida, como le debo a Aristóteles que me enseñó a vivirla la vida. Porque ¿para qué me sirve la vida si no la sé vivir? Inclusive él hablaba de la vida, pero le podía haber agregado el reino. ¿Para qué le servía el reino si no lo sabía administrar, si no lo sabía, gobernar? Decía, le debo tanto a mi padre Filipo que me dio la vida como a Aristóteles que me enseñó a vivir la vida. Nosotros en Pascua hay una oración muy linda y que siempre se reza por Pascua, decimos, porque la obra de redención de Jesucristo no es menor que la obra de creación del Padre. La obra de redención del Hijo no es menor que la obra de creación del Padre. Y bueno, entonces acá Jesús, como vemos, se pone a enseñarle. Se pone a enseñar a la gente porque el gran mal de la humanidad es esto, es que la gente no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, el mundo está perdido. Después de esto viene la multiplicación de los panes y de los peces, que es imagen de la Eucaristía, imagen de la Iglesia. Es como diciendo también, bueno, esto de ponerle a enseñarle a que Jesús directamente hizo con la gente que estaba, la gran multitud que lo seguía, lo hace con nosotros a través de la Iglesia y a través de la Eucaristía. A través de la Iglesia y a través de la Eucaristía, porque se considera este milagro de la multiplicación de los panes y de la Iglesia como una proyección, como un milagro que se proyecta hacia la Eucaristía. Jesús que le da de comer, Jesús que nos da de comer a través de la Eucaristía. Aquí le alimenta el estómago, a nosotros nos alimenta el espíritu. Y en la Iglesia, dentro del contexto de la Iglesia, por eso aparecen los apóstoles, son los apóstoles los que la reparten, habla todo en imágenes de la Iglesia y de la Eucaristía. Bueno, a través de la Iglesia y de la Eucaristía nosotros hoy somos esas ovejas sin pastor que estamos escuchando a Jesús que se compadece de nosotros. O sea que este milagro de los panes y los peces, esta actitud de Jesús de enseñarle, de compadecerse de ellos porque eran como ovejas sin pastor, se continúa en el tiempo. Nosotros también somos beneficiarios de esa actitud de Jesús a través de la Iglesia y de la Eucaristía. Así que le damos gracias al Señor que, como decíamos en estos días, celebrar Navidad es saber que Dios vino a buscarnos para darnos vida nueva y le pedimos que podamos cada día más ser mejores cristianos, cada día más dejar que Dios nazca en nuestro corazón, el Espíritu de Dios penetre en nuestra alma. Amén, que así sea. Presentamos ahora al Señor nuestras súplicas.
A cada intención respondemos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Papa, en comunión con los obispos y ministros de la palabra, exhorten a la conversión y manifiesten con sus vidas que el reino de Dios está en medio de nosotros, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la utopía del reino sea en este tiempo de Navidad una realidad en todos los hombres y para que aprendamos a amarnos los unos a otros como Dios nos ama, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que, contemplando la pobreza en la que quiso nacer Jesús, seamos capaces, como Iglesia y como cristianos, de ser pobres, desprendidos y contestatarios pacifistas del consumismo, del poder y del placer que esclavizan a la humanidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los misioneros, los que trabajan en tareas de voluntariados y cuantos hacen presente la solidaria cercanía de Dios con los hombres que sufren, sean fortalecidos en su entrega, confortados en sus dificultades y entusiasmados en la construcción del reino y justicia de Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los padres de familia sepan descubrir el Evangelio, la norma que guíe la educación de sus hijos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que vivamos cada vez más disponibles a la obra evangelizadora de la Iglesia, desde nuestros propios ambientes o allí donde se nos envíe, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Y pedimos también por el eterno descanso de Sara López, de Fernández, a 5 días de su fallecimiento, y por la salud de Edgar, recientemente operado. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Recibe, Padre misericordioso, estas peticiones que te estamos elevando. Que podamos cada día más crecer en la fe, que tu Espíritu Santo ingrese en nuestro espíritu. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos ante el altar las ofrendas del pan y el vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. Y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos especialmente hoy por el eterno descanso de Sara Teresa López a 5 días de su fallecimiento. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos entonces la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
igual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que esté realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos entonces la oración a la Virgen de Pompeya, nuestra Madre y Patrona. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia humildemente solicito de tu maternal corazón. Bueno, mañana sábado tenemos la misa a las 6, todavía a puerta cerrada por el Facebook. Ya a partir del domingo la misa es con presencia de fiel. Igual también la vamos a seguir pasando por el Facebook. Y Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, así que con gran alegría los invitamos a todos para que el domingo regresen otra vez y estén presentes en la misa y no que seamos 5 o 6 como somos ahora. Lo necesario para que la misa se celebre y lo justo para que la misa se celebre y se pueda transmitir. Así que los invitamos para que el domingo vuelvan presencialmente. También en enero vamos a tomar un descanso y las misas de martes a viernes no las vamos a celebrar por el mes de enero. Volvemos en febrero. Por supuesto que continúan siempre inalterables, intocables, las misas de los sábados a las 6 de la tarde y la misa de los domingos a las 10 de la mañana
y la bendición con el Santísimo Sacramento sobre el barrio después de la misa y un poquito antes de las 12. Así que como decíamos, a partir de ahora, sábado y domingo, misa, de martes a viernes, de lunes a viernes no, todas presenciales y también por las redes sociales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, sigan en paz. Demos gracias a Dios.